Hola chicos, ¿cómo están? En el presente video vamos a revisar la histología del aparato urinario. Primero que nada, el aparato urinario, anatómicamente hablando, está compuesto por dos riñones, cada uno de los cuales contiene un uréter, el cual se encuentra en contacto con la vejiga urinaria y por último tenemos a la uretra. Ahora bien, vamos a hablar de manera muy general de las funciones de cada uno de estos órganos que conforman el aparato urinario. Y comenzaremos por los riñones. Los riñones son los encargados del proceso de filtración de la sangre y por tanto de la formación de la orina, la cual es considerada el principal medio de excreción de productos metabólicos del cuerpo. Sin embargo, cabe mencionar que el aparato urinario no es el único medio de excreción del cuerpo. También, obviamente, vamos a tener al aparato respiratorio, al aparato digestivo, a las glándulas sudoríparas, etcétera. Por tanto, también los riñones, a su vez, una vez que filtren la sangre, van a estar implicados en mantener la homeostasis tanto del volumen como de la composición de todos los líquidos corporales, no solamente de la sangre. Y con ello se garantizará que se regule y se mantenga en condiciones óptimas la presión arterial, la osmolaridad y el pH de la sangre. Cabe recalcar además que los riñones son considerados órganos endocrinos. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí a nivel de riñón vamos a tener a las células justaglomerulares y a las células peritubulares, las cuales se encargan de producir renina y eritropoyetina, respectivamente, de las cuales vamos a hablar un poquito más a detalle en diapositivas posteriores. Ahora bien, en el caso de los uréteres, bueno, ellos se encargan de recoger la orina que fue generada aquí a nivel renal y de dirigirla hacia la vejiga urinaria. Posteriormente, la vejiga urinaria se va a encargar de almacenar la orina. La almacena hasta que ésta se comienza a distender y por tanto envía una señal hacia sistema nervioso central para que se dé un estímulo para que el músculo detrusor de la vejiga se contraiga y con esto podamos sacar la orina contenida de aquí de la vejiga a través de la uretra y eliminarla del cuerpo. Ahora bien, a continuación hablaremos un poco más a detalle sobre las características generales y la estructura del riñón. Primero, hay que mencionar que estos riñoncitos son órganos de un color rojizo, rojizo intenso. ¿Por qué? Bueno, ese color rojizo intenso se debe a que estos órganos reciben alrededor del 25% del gasto cardíaco, es decir, ellos se perfunden con aproximadamente el 25% de la sangre que es eyectada por el ventrículo izquierdo cada vez que éste hace una sístole. Estos órganos, anatómicamente hablando, se van a estar ubicando a los lados de la columna vertebral, específicamente desde la vértebra torácica número 12 hasta la vértebra lumbar número 3. Esto en el espacio retroperitoneal de la cavidad abdominal en posición posterior, es decir, en la parte de atrás del abdomen. Cada riñoncito mide aproximadamente 10 centímetros de largo por 6.5 centímetros de ancho por 3 centímetros de espesor. Aquí vemos un esquema representativo de un corte sagital del riñón. Vemos que este va a estar formado por una capa que se encarga de delimitar al riñón y que se encuentra en la parte más superficial, que es la cápsula renal. Posteriormente vamos a tener a la corteza renal y por último en la parte interna vamos a tener a la médula renal. Cabe recalcar que a nivel de corteza pues nos encontramos a los rayos medulares, mientras que
a nivel de médula nos encontramos a las pirámides renales, que son todas estas estructuras en forma triangular. Más adelante vamos a hablar un poco más a detalle de cada una de ellas y pues básicamente de su composición histológica. Aquí para aprovechar esta imagen, cabe recalcar también que pues estas pirámides renales van a desembocar en lo que son los cálices menores. Luego estos se fusionarán para dar origen a los cálices mayores. Luego esos cálices mayores darán origen a la pelvis renal y por último a los uréteres. También es importante mencionar que el riñón contiene como un orificio que se conoce como ilio, el cual va a contener tanto vasos sanguíneos como vasos linfáticos que se encargan de entrar al riñón y también de salir. ¿Sale? Ahora bien, a continuación vamos a revisar las características histológicas de cada una de estas capas que van a componer el riñón. Y primero que nada, comenzando de afuera hacia adentro, vamos a encontrarnos a la cápsula, que como ya les mencioné, pues es la capa más superficial del riñón, la cual va a delimitar el riñón, va a otorgarle cierta protección y también va a estar implicada en adosar el riñoncito en su posición anatómica adecuada. Esta cápsula va a estar formada por dos capas de tejido conjuntivo. Una capa externa que está conformada por tejido conjuntivo denso. ¿Denso por qué? Pues porque va a estar formada por muchas fibras de colágeno y pocos fibroblastos. A su vez, también va a tener una capa interna de miofibroblastos. Ojo con esto, chicos, porque los miofibroblastos son células que comparten características en común, tanto con los fibroblastos como con las fibras de músculo liso. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, a que estos miofibroblastos tienen la capacidad tanto de biosintetizar colágeno, como es el caso de los fibroblastos, como de poseer capacidad contráctil, como es el caso de las fibras musculares lisas. ¿Cuál es la importancia de que la cápsula contenga miofibroblastos? Bueno, estos son importantes para que el riñoncito resista las variaciones de volumen y de presión de la sangre con la que llega a ser perfundido el riñón por medio de las arterias renales. Más adelante vamos a hablar un poquito más a detalle pues, de toda esta irrigación sanguínea que recibe el riñoncito. En esta imagen podemos ver una microfotografía de riñón teñida con Marjorie Assange. En esta técnica de tinción, pues, vemos cómo las fibras de colágeno se tiñen de un color azulado, mientras que en el caso de los núcleos se van a teñir de un color rojizo. En este sentido, pues, aquí tenemos a la capa externa de la cápsula. Entonces, por tanto, aquí toda esta región, si ustedes se fijan, va a estar primordialmente teñida en color azul. Pues sí, pues porque ya quedamos que este es un tejido conjuntivo denso, el cual contiene muchas fibras de colágeno que se tiñen de color azul. Esto que vemos por aquí, estas estructuras ausadas, son precisamente los fibroblastos. Entonces, a comparación de las fibras de colágeno, pues son pocos fibroblastos. Posteriormente, de esta región hasta acá, ¿sí? Todo esto que vemos aquí, va a ser la capa interna conformada por los miofibroblastos, que en este caso todas estas estructuras en color como rojizo, ¿sí? Son los núcleos precisamente de los miofibroblastos. Y posteriormente vamos a tener a la siguiente capa del riñoncito, que es la corteza. Sin embargo, de ella vamos a hablar con mayor detalle a continuación. Entonces, hablando de la corteza, esta parte del riñón es la parte más rojiza. ¿Por qué?
Pues porque de toda la sangre que es perfundida al riñón, esta corteza va a contener entre el 90 al 95% de dicha sangre. ¿Por qué situación? Bueno, pues porque la unidad anatomofuncional del riñón, que es la nefrona, localiza sus corpúsculos renales a nivel de corteza. Y de hecho, en esos corpúsculos renales, adelantándome un poquito, es donde se lleva a cabo el proceso de filtración de la sangre. Por tanto, aquí es donde se perfunde propiamente la sangre hacia el riñón, ¿sí? A su vez, esta corteza va a estar compuesta, por lo tanto, de partes de la nefrona. ¿Qué partes? Bueno, como ya mencioné, los corpúsculos renales, así como los túbulos contorneados, tanto el proximal como el distal. Más adelante hablaremos con detalle de estas estructuras de la nefrona. También vamos a tener los túbulos rectos que forman parte del asa de Henle, los túbulos colectores y los capilares peritubulares, que básicamente los capilares peritubulares son vasos sanguíneos que se encuentran en contacto directo tanto con el túbulo contorneado proximal como con el túbulo contorneado distal, ¿sí? En esta imagen, recordemos, la corteza va a ser toda esta parte, que como ya les mencioné, va a estar conteniendo a los rayos medulares. Estos rayitos medulares que vemos por aquí como unas líneas rectas, pues básicamente van a estar conformadas precisamente por los túbulos colectores y los túbulos rectos que forman parte de las porciones gruesas del asa de Henle. Posteriormente vamos a tener a la médula renal, que anteriormente yo ya les había adelantado que es la parte más interna del riñón. Esta parte es un poquito, o esta región es un poquito más, menos intensa, más pálida. ¿Por qué? Pues porque del 100% de sangre que es perfundida al riñón, solo el 5 al 10% se encuentra en esta región. Esta a su vez va a estar formada por las pirámides renales, las cuales contienen de igual forma los túbulos rectos del asa de Henle, pero sobre todo a las porciones delgadas del asa de Henle. También va a contener túbulos colectores y vasos rectos. En el caso de los vasos rectos, son vasos sanguíneos los cuales se encuentran en contacto directo con el asa de Henle. Más adelante vamos a ver por qué situación hay capilares peritubulares en contacto del túbulo contorneado proximal y distal y vasos rectos en el caso del asa de Henle. Ahora bien, vamos a ahondar un poco más a detalle con la unidad anatómica y funcional del riñón, que es la nefrona. La nefrona es muy importante para que se lleve a cabo el proceso de filtración de la sangre y posterior formación de la orina, ya que esta nefrona equivale a la porción secretora de las glándulas exócrinas. Cabe recalcar además que cada riñoncito posee aproximadamente 1.000.000 de nefronas. Todas las nefronas van a estar conformadas por un corpúsculo renal y un sistema tubular. Sin embargo, cabe recalcar a su vez que hay dos tipos de nefronas. ¿Por qué dos tipos de nefronas? Bueno, pues porque estas nefronas van a clasificarse en base a la localización de su corpúsculo renal y también a la longitud de su asa de Henle. ¿A qué me refiero con ello? Y de hecho ahorita nos regresamos a la diapositiva anterior. Me refiero a lo siguiente. Nosotros en nuestros riñoncitos tenemos dos tipos de nefronas que ya quedamos que se encuentran formadas por lo mismo, pero su corpúsculo renal se localiza en diferentes porciones de la corteza y su asa de Henle tiene diferentes longitudes. En este sentido, primero aquí tenemos a la nefrona cortical. Ella localiza sus corpúsculos renales en la parte, digamos, más externa de la corteza.
y poseen asas de Henle cortitas, que apenas y tocan a la médula. Mientras que en el caso de las nefronas yuxtaglomerulares, ellas localizan su corpúsculo renal en la parte más profunda de la corteza, casi colindante con la médula, además de que poseen asas de Henle largas. Otra característica importante a recalcar es que nuestros riñones poseen una mayor proporción de nefronas corticales, ya que ellas representan entre el 80 al 85% del total de las nefronas de un riñón, mientras que en el caso de las nefronas yuxtaglomerulares, pues ellas se encuentran en menor proporción, únicamente el restante 15 a 20% de las nefronas. Cabe recalcar también que estas asas de Henle largas de las nefronas yuxtaglomerulares son las que están implicadas en el proceso de la concentración de la orina durante la deshidratación, ¿sí? Entonces, bueno, me regreso un poquito. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de checar más a detalle precisamente la composición tanto del corpúsculo renal de la nefrona como del sistema tubular. En este sentido, chicos, el corpúsculo renal o cuerpo de la nefrona, el cual es este que vemos por aquí, este es un corpúsculo renal, este es otro corpúsculo renal. Esta es una nefrona por la localización de su corpúsculo y la longitud de su asa. Ella es una nefrona cortical, mientras que esta es una nefrona yuxtaglomerular. Independientemente de qué tipo de nefrona se trate, ya dijimos que tienen la misma composición, es decir, van a tener un corpúsculo o cuerpo de la nefrona, que es esta estructura en forma redondeada, que realmente a nivel tridimensional pues sería una forma esférica, y lo que se conoce como el sistema tubular, que es todo este que vemos por aquí, ¿sí? Con esta lo mismo, ¿sale? Entonces, hablando del corpúsculo renal, el corpúsculo renal va a estar formado por los capilares glomerulares o el glomérulo, ¿sí? Que son estas porciones en color rojizo. Histológicamente hablando, el glomérulo va a estar formado por capilares. Los capilares, histológicamente hablando a su vez, están conformados por una sola túnica, la cual está formada por endotelio y su respectiva lámina basal, que recordemos, el endotelio se refiere a epitelio plano simple, ¿sí? Posteriormente, vamos a tener que este corpúsculo renal, esos glomérulos, van a estar rodeados por lo que se conoce como cápsula de Bowman o cápsula glomerular. Esta cápsula de Bowman, histológicamente hablando, ¿sí? Que es esta estructura de aquí, va a estar formada de epitelio bilaminar, es decir, dos láminas de epitelio. Una interna que se encuentra en contacto directo con los glomérulos y otra externa que es la que delimita al corpúsculo renal. En este sentido, la capa visceral, es decir, la capa que está interna, que está en contacto con los glomérulos, está formada por podocitos. Los podocitos son células epiteliales especializadas en procesos de filtración de plasma sanguíneo y que de hecho son exclusivas del riñón. Estas celulitas no las podemos encontrar en ninguna otra parte del cuerpo. Estas células epiteliales tienen una forma bien característica porque poseen muchas prolongaciones, las cuales literal son como tentáculos, los cuales se encuentran abrazando al capilar glomerular. Más adelante les traigo alguna imagen precisamente representativa de ello. Así como la capa parietal, que ya dijimos que es esta capa externa, la cual delimita al corpúsculo renal.
esta se encuentra formada por mesotelio, que el mesotelio es epitelio plano simple, y su respectiva lámina basal. Ahora bien, hablando del sistema tubular de la nefrona va a estar conformada por un túbulo contorneado, pues precisamente porque tiene esa forma contorneada, proximal. ¿Por qué proximal? Pues porque es la que está próxima al corpúsculo renal. Luego vamos a tener un asa de Henle, que es esta en forma de U, ¿sí? Cabe recalcar, antes de ello, el túbulo contorneado proximal, histológicamente hablando, va a estar formado o recubierto por epitelio cúbico simple con un gran número de microvellosidades. ¿Por qué? Pues porque para que se pueda dar el proceso de formación de la orina, se llevan a cabo 3 procesos dentro de la nefrona, en los cuales pues no voy a ahondar mucho en este video porque esos son temas de fisiología y ahorita estamos con la parte histológica, pero de manera muy rápida, mencionarles que para que se dé el proceso de formación de la orina, la nefrona debe llevar a cabo 3 procesos básicos. El primero de ellos, pues el proceso de filtración del plasma sanguíneo, el cual ya quedamos que se lleva a cabo propiamente en el corpúsculo renal. El segundo proceso consiste en la reabsorción tubular, que como su nombre lo indica, pues se lleva a cabo a través de todo el sistema tubular de la nefrona. Y por último, vamos a tener un proceso de secreción tubular, que igualmente se lleva a cabo en todo el sistema tubular de la nefrona. Sin embargo, hablando de estos procesos, el proceso de reabsorción tubular se lleva a cabo de manera primordial en el túbulo contorneado proximal y consiste básicamente en que aquellas moléculas que se hayan filtrado pero que sea necesario regresarlas a la sangre porque son importantes para el buen funcionamiento, como por ejemplo los nutrientes. Hay algunos nutrientes que sí se filtran, como por ejemplo la glucosa, aminoácidos, etcétera. Estos se filtran, pero no podemos darnos el lujo de perderlos por la orina y por tanto estos se van a reabsorber en este sistema tubular. Ya quedamos primordialmente en el túbulo contorneado proximal y recordemos que las microvellosidades van a ser estructuras que se encuentran en la parte luminal de las células epiteliales, las cuales se encargan precisamente de favorecer este proceso de reabsorción. Posteriormente vamos a tener al asa de Henle. Ojo aquí, porque el asa de Henle es una estructura en forma de U, de hecho por eso se le dio el nombre de asa, pero esta asa a su vez va a tener una porción descendente y una porción ascendente, es decir, una porción que baja y otra que sube. Cabe recalcar también a su vez que estas mismas porciones van a tener trayectos que son parte de asas de Henle gruesas y otros trayectos que son delgados. En el caso de las porciones gruesas, estas porciones gruesas se conocen como túbulos rectos, ¿sí? En el caso del túbulo recto del asa de Henle que se encuentra próxima al túbulo contorneado proximal, pues se conoce, ¿sí? Esta porcioncita de aquí, se conoce como túbulo recto proximal. Pero ojo, no se dejen engañar por el nombre. Este túbulo recto proximal ya forma parte del asa de Henle. Mientras que la porción gruesa, ¿sí? Del asa de Henle que colinda con el túbulo contorneado distal, se conoce como túbulo recto distal. Pero repito, este forma parte del asa de Henle. Posteriormente tenemos que tanto la rama descendente como la rama ascendente van a estar revestidas por epitelio plano simple, ¿sí? Posteriormente vamos a tener al túbulo contorneado, que es todo este que vemos aquí, ¿sí? Distal, contorneado por su forma distal porque es el que se encuentra más alejado del corpúsculo renal, ¿sale?
Cabe recalcar que este túbulo contorneado distal se encuentra revestido por epitelio cilíndrico simple. Ahora bien, aquí si se fijan, además del túbulo contorneado, continúa, ¿sí? Se continúa por aquí. Esto que vemos por aquí es un túbulo conector. ¿Por qué conector? Pues porque está conectando a esta nefrona con el túbulo colector, ¿sí? Este es túbulo conector, este es túbulo colector, ¿sale? A su vez, este túbulo colector va a tener una parte de túbulo colector cortical. ¿Por qué cortical? Pues porque se encuentra en la corteza, que es todo este que vemos por aquí. Y luego vamos a tener otra porción del túbulo colector que se encuentre en la parte externa de la médula renal, ¿sí? Y por último vamos a tener otra porción del túbulo colector que se encuentre en la porción interna de la médula renal, por lo que se conoce como túbulo colector de médula interna. Y por último, vamos a tener al túbulo colector que se encuentra o que forma lo que es la papila renal. Luego la papila renal, aquí no lo vemos, pero la papila renal va a llevar la orina a través de una membranita que se encuentra muy porosa, que se conoce como la cribosa renal. Esta cribosa, a su vez, va a dejar entrar o va a servir como paso para la orina desde la papila renal hasta el cáliz menor. Luego la orina va a pasar por el cáliz menor, luego por el cáliz mayor, por la pelvis renal y luego hacia el uréter. ¿Sale? Ahora bien, vamos a ahondar un poquito más a detalle con las características e histología del corpúsculo renal de la nefrona. Ya dijimos que este corpúsculo renal está formada por glomérulos, que son capilares, básicamente, y por la cápsula de Bowman. Ya dijimos también que este corpúsculo renal tiene como una forma tridimensional esférica. Esta estructura esférica pues va a tener un diámetro aproximado de 200 micrómetros. Aquí es donde se lleva a cabo el proceso de filtración de la sangre. ¿Cómo es que eso ocurre? Bueno, pues resulta que aquí vamos a tener que cada una de las nefronas va a ser perfundida con sangre por medio de la arteriola aferente. Esta arteriola aferente lleva la sangre hacia los capilares glomerulares. Posteriormente, este corpúsculo, ¿sí?, va a contener lo que se conoce como aparato o membrana de filtración. Esta membrana de filtración va a estar compuesta por 3 componentes, que de hecho, miren, aquí tenemos una representación esquemática, aquí tenemos a la arteriola aferente, la cual perfunde sangre hacia el corpúsculo renal, y aquí tenemos los capilares glomerulares, ¿sí? Y resulta que todas las moléculas que sean de un tamaño menor a 70 Daltons van a poder atravesar la membrana de filtración. La membrana de filtración básicamente va a estar formada por el endotelio capilar, ¿sí?, que es propiamente pues parte de la túnica interna del capilar, y su respectiva membrana o lámina basal. Y por último, también va a tener que atravesarse a los podocitos, que como ya dijimos anteriormente, pues forman parte de la capa visceral de la cápsula de Bowman, ¿sale? Entonces, todas aquellas moléculas menores a 70 Daltons, a 70,000, Daltons, van a atravesar estas 3 capitas que forman la membrana de filtración para llegar aquí a la cápsula de Bowman.
Sin embargo, pues no se van a quedar aquí, ¿verdad? Posteriormente de aquí van a fluir hacia el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulos conectores, túbulos colectores y así sucesivamente. ¿Sale? Para que se realice el proceso de ahora de reabsorción y secreción para la formación de la orina. Acá, ¿sí? Les coloqué una imagen, una microfotografía teñida con hematoxilina eosina. Aquí vemos precisamente esa estructura esférica que conforma el corpúsculo renal. En la parte interna, todo esto que vemos por aquí son los capilares glomerulares. Esta partecita pareciera que está vacía, en sí no está, bueno, cuando la nefrona es funcional, ¿verdad? Que todavía no seccionamos. Esta parte va a ser la cápsula de Bowman, que como ya dijimos, va a estar conteniendo al filtrado glomerular. Ojo aquí, chicos, ¿por qué filtrado glomerular? Bueno, pues porque es todas las moléculas que logren pasar a través de la membrana de filtración, y se localicen aquí, ¿sí? Van a formar dicho filtrado glomerular. A ese filtrado nosotros todavía no le podemos llamar orina. ¿Por qué? Pues porque todavía falta que se reabsorban ciertos nutrientes y a su vez que se secreten, productos de desecho a los túbulos. Esto dará entonces paso a la orina como tal. Por lo tanto, como no contiene todo lo que tiene el plasma sanguíneo, porque recordemos aquí tenemos moléculas de más de 70,000 Daltons, como por ejemplo células, proteínas muy grandes, etcétera. Ellas no logran pasar, por lo tanto, no podemos llamarle a este filtrado. No le podemos llamar plasma, pero tampoco orina. ¿Sale? Otra cosa a recalcar aquí en esta microfotografía, aquí tenemos al polo vascular. El polo vascular se refiere a la parte por la cual es perfundido con sangre el corpúsculo renal. Y acá tenemos también al polo urinario. El polo urinario básicamente es la porción donde se une esta cápsula de Bowman con el túbulo contorneado proximal. Otra situación a mencionar y que es muy importante es la mácula densa. ¿Sí? La mácula densa, que de hecho pues, es una agrupación de células que se conocen como células de la mácula densa, estas celulitas se encuentran en las paredes de los en las paredes de los túbulos contorneados distales. Estas células de la mácula densa son muy importantes, ya que se encargan de la producción de eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona endocrina, la cual se va a generar cuando a nivel de mácula densa se sensen disminución de oxígeno sanguíneo. Eso va a hacer entonces que la mácula densa libere eritropoyetina. Esta eritropoyetina va a viajar por torrente sanguíneo hacia la médula ósea roja y va a promover el proceso de eritropoyesis. Otra situación también igual de importante es mencionar que también aquí, ¿sí? Tanto en los capilares glomerulares como aquí en las paredes, tanto de la arteriola aferente como de la arteriola eferente, la cual saca todos esos productos que no se hayan podido filtrar a través de la membrana de filtración glomerular. Esta va a contener lo que son las células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares que vemos, estas células mesengiales, que son estas que tenemos aquí, ¿sí? Estas células mesengiales también son muy importantes, ya que se van a encargar de sintetizar el líquido mesengial, pero además se encargan de procesos de fagocitosis, es decir, si por alguna situación llega algún agente extraño a entrar en contacto con los capilares, ellas se encargan de su eliminación, además de regular el flujo sanguíneo que es perfundido al capilar glomerular.
Y por último, pero no menos importante, tenemos aquí a las células yuxtaglomerulares, estas que se encuentran en las paredes de la arteriola aferente. Estas células yuxtaglomerulares son muy importantes. ¿Por qué? Pues porque ellas se encargan de liberar renina. La renina es una hormona endocrina que forma parte de un sistema más complejo que se conoce como sistema renina-angiotensina-aldosterona, del cual no voy a profundizar ya que es un tema de fisiología. Sin embargo, cabe recalcar que este sistema se activa o estas células yuxtaglomerulares van a liberar la renina que comienza con este sistema siempre que se detecte baja o disminución de la presión arterial sanguínea. Esto va a ocasionar que se libere renina. Dicha renina va a salir del corpúsculo renal hacia, primero que nada, pues hacia el hígado, posteriormente hacia el pulmón, para que se pueda generar la angiotensina 2. Y por último va a regresar a la corteza de las glándulas suprarrenales para que se genere aldosterona. De ahí el nombre de este sistema complejo, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cabe recalcar pues que este sistema es muy importante para poder regresar la presión arterial a su rango normal. Es decir, tú partes de un proceso de hipotensión hasta que se regula a presión arterial normal de entre 120 a 80 milímetros de mercurio. Tanto las células yuxtaglomerulares como las células de la mácula densa y las células mesengiales forman lo que se conoce como aparato yuxtaglomerular, importantísimo para la regulación de la presión arterial y también para la función endocrina del riñón. ¿Sale? Entonces, bueno, ya les mencioné, pues, el corpúsculo renal de manera general lleva a cabo el proceso de filtración de la sangre. Por la arteriola aferente entra la sangre a los capilares glomerulares y por la arteriola eferente sale todo aquello que no se pudo filtrar. Entre ellos, células, proteínas muy grandes, etc. Ahora bien, chicos, ¿qué es lo que se lleva a cabo a nivel de sistema tubular? Bueno, aquí a nivel de sistema tubular, tanto a nivel de túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulos conectores y túbulo colector, se van a llevar a cabo los procesos tanto de reabsorción como de secreción tubular para la formación de la orina. Sin embargo, cabe recalcar, chicos, la mayoría de las moléculas que van a ser filtradas por el glomérulo no pueden atravesar de manera pasiva los epitelios que revisten a estos túbulos renales. No. ¿Por qué? Pues porque unas son relativamente grandes, como por ejemplo la glucosa y los polipéptidos, y otras porque tienen cargas neta, como es el caso de los electrolitos, que poseen ya sea cargas netas negativas o positivas. Por lo tanto, para que se pueda dar este proceso de reabsorción o de secreción tubular, requerimos que los epitelios estén tapizados por proteínas transmembranales, ya sean de tipo canal o de tipo transportador. Que en este sentido, pues no voy a ahondar mucho en este proceso porque realmente este proceso se ve a detalle en temas de fisiología. Sin embargo, nada más quería resaltar que precisamente la mayoría de estas moléculas no se pueden ni reabsorber ni secretar de manera pasiva o de manera, digamos, por difusión simple. La mayoría de ellas son o por difusión facilitada o por transporte activo, ¿sale? Dependiendo si van a favor o en contra de gradiente. Pero bueno, les menciono, esto lo vamos a ver con mayor detalle en fisiología, ¿sí? Ahora bien, también aprovecho para recalcar otra situación.
Si ustedes recordarán en las diapositivas anteriores, yo les mencionaba que el sistema tubular de la nefrona únicamente contempla el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Pero, ¿qué pasa con los túbulos conectores y con los túbulos colectores? Bueno, no es que no formen parte de la nefrona, sí forman parte de la nefrona, pero no como unidad. ¿A qué me refiero? A que realmente una nefrona puede tener o más bien puede llevar o conectarse con un solo túbulo. Un solo túbulo puede conectarse con varias nefronas. Por lo tanto, no lo consideramos como unidad de la nefrona. ¿Sale? Por ejemplo, este túbulo colector, este único túbulo colector, si se fijan, va a recibir la orina de esta nefrona, pero también de esta y de esta y de esta. O sea, literal aquí por la imagen vemos que va a recibir la orina que se genera en 4 nefronas. De ahí a que por eso no lo colocamos como unidad, ¿sí? De aquí, de la nefrona. Pero repito, pues es por esa situación, ¿sí? Porque los túbulos conectores son compartidos con varias nefronas. Ahora bien, ¿sí? Continuamos. Y precisamente hablando de los túbulos colectores. Estos túbulos colectores, ya les mencionaba, van a recibir la orina que se genera en varias nefronas y se van a dividir básicamente en 3 porciones. La porción más externa, que de hecho va a estar en contacto, que aquí en esta imagen representativa es toda esta porción, es el túbulo colector cortical. ¿Por qué cortical? Pues porque se encuentra en la corteza renal, ¿sí? Luego vamos a tener los conductos colectores tanto de médula interna, ¿sí? De médula interna, los que están acá más abajo, como de médula externa. Y por último, en contacto con la papila renal, vamos a tener al conducto papilar o también conocido como conducto de Bellini. Entonces, túbulos colectores corticales. Estos comienzan a partir de la confluencia de túbulos conectores, es decir, a partir de aquí, ¿sí? De aquí, de aquí, y se siguen hasta los rayos medulares. Estos, histológicamente hablando, están revestidos de epitelio plano acúbico simple. En el caso de los conductos colectores, tanto de médula interna como de externa, ellos van desde la médula hasta el vértice de la pirámide renal, es decir, desde las bases de la pirámide hasta el vértice. Histológicamente hablando, ellos en su parte interna están revestidos por epitelio cúbico acilíndrico simple. Y por último, los conductos papilares o de Bellini, los cuales tienen contacto directo con la cribosa. Estos van a ser pues las porciones más gruesas del túbulo colector, que de hecho por eso lo vemos por acá, ¿verdad? Entre más va perfundiendo al interior del riñón, vemos cómo se va engrosando este túbulo colector. Estos túbulos colectores pues llegan en su porción de papilar, llegan a medir hasta aproximadamente 200 micrómetros y desembocan, como ya les dije, por medio de la cribosa en el cáliz menor. Cabe recalcar además que estos túbulos colectores poseen lo que se conoce como células claras y células oscuras o también conocidas como células principales y células intercalares, las cuales son muy importantes para el proceso tanto de reabsorción como de mantenimiento de la homeostasis ácido-base. En el caso de las células claras o principales, pues ellas se encargan primordialmente de reabsorber agua y sodio y de regresarlas hacia la sangre para que éstas no sean desechadas a partir de la orina, porque recordemos, tanto el agua va a ser una molécula neutra y muy pequeñita, la cual obvio se filtra. El sodio, por su tamaño, ¿sí? También se va a filtrar.
Sin embargo, estos dos son importantes para mantener la composición y el volumen de la sangre. Por lo tanto, la mayor proporción de ellos va a tener que reabsorberse y regresar a la sangre. Mientras que en el caso de las células oscuras o intercalares, ellas van a estar regulando el pH sanguíneo, ya que por medio de ellas, pues por ejemplo, cuando tenemos un exceso de hidronios, pues a nivel de células oscuras o intercalares se va a promover el proceso de secreción de este exceso de hidronios, y viceversa, cuando tengamos poca concentración de hidronios en la sangre, pues se van a reabsorber a nivel de estas mismas células intercalares. Cabe recalcar que estos procesos por lo regular ah, son controlados hormonalmente. En clases de fisiología, pues se ve más a detalle este proceso de, por ejemplo, de la participación de hormonas como la hormona antidiurética, la aldosterona, etc. Ahora bien, chicos, ¿sí? Ahora bien, a continuación hablaremos del parénquima renal, o también conocido como tejido intersticial. Este tejido, chicos, se encarga de rellenar los espacios que hay entre las nefronas y todos los conductos que dirigen a la orina que se genera en la nefrona, así como los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Cabe recalcar que entre más vamos al interior del riñón, este tejido intersticial se vuelve más abundante. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si ustedes recordarán, yo les mencionaba que la mayoría de las nefronas se localizan a nivel cortical. Por lo tanto, ellas ocupan un gran volumen de la corteza renal, motivo por el cual el tejido que se encuentra rellenando los espacios carentes de nefronas, pues es relativamente poco. Y por lo tanto, pues solamente va a representar el 7% de la corteza renal. Sin embargo, ya hablando a nivel de médula renal, acá va a haber, pues ya no va a haber en sí corpúsculos renales de la nefrona, únicamente unas cuantas asas de Henle de las nefronas justaglomerulares. Por lo tanto, aquí sí va a haber, digamos, más espacios vacíos que necesiten ser rellenados con tejido o parénquima renal, tejido intersticial o parénquima renal, ¿sí? Por lo tanto, aquí llega a representar hasta el 20% del total de tejido. Cabe recalcar también a su vez que en el caso de la corteza, este parénquima renal se encuentra formado por dos tipos celulares. Unas células muy parecidas a fibroblastos, ¿sí? ¿Por qué? Pues básicamente porque también se encargan del proceso de biosíntesis de colágeno, y que están situadas en la membrana basal de los túbulos y los capilares peritubulares, así como también vamos a encontrar macrófagos, que como ya les mencionaba, pues los macrófagos básicamente son células fagocíticas que se encargan pues precisamente de la eliminación de la por medio de la fagocitosis de todo agente extraño que pueda pasar a través de la corteza. En el caso de la médula, pues este parénquima renal va a estar conformado por células intersticiales principales parecidas a los miofibroblastos, que como ya dijimos, pues los miofibroblastos comparten características tanto con los fibroblastos como con las fibras musculares lisas. ¿Por qué? Pues ya quedamos, sintetizan colágeno, pero a la vez también pueden contraerse, ¿sí? Formar fibras contráctiles. Ahora bien, dado que ya quedamos que el riñoncito recibe aproximadamente un 25% del total del gasto cardíaco, pues va a estar altamente vascularizado, va a tener una gran irrigación sanguínea de vasos. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito más a detalle de esta circulación renal. La circulación renal básicamente consta de
Todas esas ramificaciones, tanto de arterias como de venas, que van a estar precisamente perfundiendo al riñoncito, que entran y que salen del riñón. En este sentido, pues una vez que ya quedamos, una vez que el ventrículo izquierdo haga una sístole, va a inyectar sangre a través de la aorta. Esta va a ir llevando la sangre hasta la arteria renal, la cual ya quedamos que recibe aproximadamente el 25% del gasto cardíaco. Esta arteria renal posteriormente se va a dividir, ¿sí? Se va a ramificar en lo que son las arterias interlobulares, que son estas primeras ramitas, ¿sí? Ellas son las arterias interlobulares. Posteriormente vamos a tener a las arterias segmentarias, que son estas, ¿sí? Perdón. Estas son las arterias segmentarias, ¿sí? Estas. Y luego de las segmentarias se ramifican a las interlobulares. Las interlobulares son estas que se encuentran a los costados de cada pirámide renal. Posteriormente, estas arterias interlobulares van a arquearse, ¿sí? Arquearse alrededor de la base de las pirámides renales. Por eso es que se conocen como arterias arqueadas. Cabe recalcar que las arterias son todas estas en color rojo, ¿sí? Posteriormente, estas arterias arqueadas se van a ramificar nuevamente para dar origen a las arterias corticales radiales. Estas arterias corticales radiales, que de hecho las arterias corticales radiales son todas estas en color rojito, así pequeñitas, que si hacemos un zoom, posteriormente estas arterias corticales radiales, que son esta que vemos por aquí, por ejemplo, van a dar origen a la arteriola aferente. Que la arteriola aferente, pues literal va a ser la que va a ir a perfundir al glomérulo. Posteriormente, la sangre va a pasar por el glomérulo, ¿sí? Que forma la parte interna del corpúsculo renal. Aquí vemos un glomérulo, otro y así sucesivamente. Posteriormente, estos capilares glomerulares, ¿sí? Darán origen a la arteriola eferente, la cual ya quedamos que es la que se lleva, la que saca todos esos productos que no hayan podido ser filtrados a partir del glomérulo. Y luego estos a su vez esta arteriola eferente vuelve a ramificarse para dar origen tanto a los vasos rectos como a los capilares peritubulares, que son estos de acá, ¿sale? Que ya quedamos que en el caso de los vasos rectos se encargan de irrigar a las asas de Henle de la nefrona, mientras que los capilares peritubulares se encargan de irrigar a lo que son los túbulos contorneados proximales y distales. ¿Por qué? Porque es importante esta irrigación. Bueno, por un lado, pues para mantener al epitelio en óptimas condiciones. Y por otro lado, porque recordemos, a nivel tubular se da el proceso de secreción y de reabsorción. Todo lo que se reabsorba de la luz, ¿sí? De los túbulos va a tener que regresar a la sangre, ya sea por medio de los capilares peritubulares o de los vasos rectos. Mientras que lo que se secrete, es decir, todos aquellos productos que hayan regresado a la sangre, pero que necesitamos desechar y no se hayan podido filtrar o por alguna situación se hayan vuelto a reabsorber, van a secretarse desde los vasos sanguíneos, ¿sí? Hacia la luz del túbulo, ¿sale? Pero bueno, luego los capilares peritubulares y vasos rectos, o sea, toda esta red, se va a volver a fusionar para dar origen a lo que es la vena cortical radial. La vena cortical radial son todas estas azulitas, ¿sí? En este caso, pues todas estas que vemos por aquí, esta es la vena cortical radial. Posteriormente, esa vena cortical radial, pues se va a fusionar para formar lo que son las venas arqueadas, que son estas de aquí en color azul, representadas en color azul, y que se encuentran de igual forma en la base de la pirámide renal.
Posteriormente, estas se fusionarán para dar origen a las venas interlobulares, todas estas que vemos por aquí. Luego ellas se fusionan para dar origen a la vena renal. Luego la vena renal saca esa sangre poco oxigenada del riñón y se fusiona con la vena cava inferior para que posteriormente esta vena cava inferior regrese la sangre, pero ahora por la aurícula derecha hacia el corazón y que se pueda dar el proceso de circulación menor para que podamos continuar el proceso de oxigenación de la sangre y luego se vuelva a dar todo el proceso completo nuevamente. ¿Sale? Esto es continuo, ¿sí? Continuamente hay todo este flujo de sangre a través del riñoncito, filtración de esta y formación de orina. Ahora bien, chicos, cabe recalcar que también el riñoncito posee inervación renal. Y de hecho, las fibras nerviosas que conforman el plexo renal provienen mayoritariamente de neuronas que forman parte del sistema nervioso autónomo simpático, que es aquel sistema nervioso de lucha o huida. La función como tal de esta inervación renal, de este plexo renal, es la de enviar estímulos para que el músculo liso de las arteriolas renales, tanto la arteriola aferente, que es la que perfunde, como de la arteriola eferente, que es la que se lleva todo lo que no se filtró por la membrana de filtración, ¿sí? Estas recordemos, dado que son arteriolas, tienen 3 túnicas, ¿sí? Vamos a tener la túnica interna, la túnica media y la túnica externa. La túnica interna dijimos que está constituida en clases pasadas, por endotelio, en este caso epitelio plano simple con su respectiva lámina basal. La túnica media va a contener músculo liso, el cual proporciona gran efecto tanto de contractibilidad como de distensión a las arterias. Y por último, la túnica externa, que se encuentra formada primordialmente por tejido conjuntivo. Sin embargo, chicos, es importante que estas arteriolas, tanto aferente como eferente, puedan contraerse y dilatarse, ya que esto garantiza, pues, que se vaya regulando el proceso de filtración del plasma sanguíneo y por ende de la producción de orina. En este sentido, cuando se da una vasoconstricción de las arteriolas aferentes, que son las que perfunden el plasma sanguíneo hacia los glomérulos del corpúsculo renal, esto ocasiona que se reduzca la velocidad de filtración del plasma y por lo tanto que se genere menor filtrado glomerular a nivel de cápsula de Bowman, lo cual dará como resultado final el origen de una menor producción de orina. Mientras que cuando se contraen, ¿sí?, las arteriolas eferentes, esto conlleva que se incremente la velocidad de filtración del plasma sanguíneo y que por lo tanto se genere un aumento en el filtrado glomerular, el cual, una vez que pase por túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulos conectores, túbulo colector, genere un aumento en la producción de la orina. ¿Sale? Entonces, depende de qué arteriola sea la que se contraiga, va a ser el resultado final en cuanto al volumen de orina. ¿Sale? Ahora bien, chicos, a continuación vamos a hablar en conjunto de la histología tanto de los cálices renales, aquí me refiero tanto a cáliz menor, cáliz mayor y pelvis renal, como los uretres y la vejiga, todo en conjunto. ¿Por qué? Pues porque resulta que estas estructuras, histológicamente hablando, se encuentran formadas por las mismas capas de tejido. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, a que todas estas estructuras van a tener 3 capas.
una mucosa interna, una submucosa que es la capa media y una adventicia o capa externa. En este sentido, pues, la mucosa va a estar formada por epitelio de transición. El epitelio de transición, chicos, es exclusivo de estas estructuras renales. Este únicamente lo vamos a encontrar aquí a nivel de cálices, de uréter y de vejiga, ¿sí? El cual está caracterizado por células epiteliales como en forma como ovaladita, ¿sí? Ovaladita o relativamente redondeada. ¿Por qué? Las cuales, vaya, pueden, al momento de que estos órganos huecos se llenan de orina, estas celulitas es como si se estiraran, ¿sí? Es decir, cambian de forma, dependiendo si la estructura tiene poca orina o está más o contiene más volumen de orina, ¿sale? También a su vez, pues este urotelio va a tener su lámina propia y tejido conjuntivo laxo. En la capa media va a tener submucosa, la cual está formada por músculo liso, el cual a su vez se encuentra en dirección longitudinal y circular, es decir, hacia todo lo largo del órgano y rodeando dicho órgano, ¿sí? Longitudinal, circular. Cabe recalcar que este músculo liso no se va a estar mezclando en algunas porciones con tejido conjuntivo. ¿Por qué? Pues bueno, porque esto garantiza que se favorezca los movimientos peristálticos, los cuales van a ir impulsando el flujo de la orina desde los cálices hasta la vejiga. Y luego tenemos a la capa más externa, que es la adventicia. La adventicia, histológicamente hablando, va a estar formada por tejido conjuntivo laxo. Sin embargo, chicos, aquí hago un paréntesis. Resulta que esta adventicia únicamente la vas a encontrar a nivel de peritoneo, o sea, en la cavidad abdominal en porción anterior. Pero en la porción posterior o trasera de la cavidad abdominal, esta capa adventicia va a ser reemplazada por una capa serosa, que la serosa, igual que la adventicia, tiene tejido conjuntivo laxo. Sin embargo, la diferencia que tiene con la adventicia es que además de tejido conjuntivo laxo, posee mesotelio. Que recordemos, el mesotelio es epitelio plano simple. ¿Sale? Aquí también pues un datito importante que les agregué fue la longitud de los uréteres. Estos llegan a medir entre 24 a 34 centímetros. Obviamente dependiendo de el tamaño del individuo, ¿verdad? Todo es directamente proporcional. En individuos altos, pues serán mucho más largos estos uréteres, en individuos de baja estatura, pues serán más cortos. Cabe recalcar también aquí en la vejiga, chicos, la vejiga va a tener 3 orificios, ¿sí? 2 en los cuales se encuentre insertos los uréteres y uno más que tenga contacto con la uretra. Cabe recalcar además que en el caso de la vejiga, a esa capa de músculo liso o al músculo liso de la vejiga se le conoce como músculo detrusor. Ese músculo, cabe recalcar también a su vez, que se va a estar elongando hasta el orificio externo de la vejiga, es decir, el orificio que ya está en contacto con la uretra. Aquí va a formar lo que es el esfínter uretral interno. ¿Sale? Entonces, aquí donde se conecta vejiga con la primer porción de la uretra, tenemos un esfínter uretral interno. Y en la última porción de la uretra, pues vamos a tener un esfínter uretral externo. En el caso del esfínter uretral interno, se encuentra conformado igual con músculo liso. Por lo tanto, nosotros no tenemos control voluntario de la relajación de dicho esfínter. Es decir, literal, una vez que la vejiga
ya llegue a unos, no sé, unos 300 mililitros aproximadamente de orina, este esfínter uretral interno se va a relajar. Pero ¿por qué situación tú no te orinas? ¿Sí? De manera automática. Bueno, pues porque resulta que el esfínter uretral externo va a estar provisto por músculo esquelético. Ese músculo esquelético recibe inervación del sistema nervioso somático. Por lo tanto, nosotros por eso es que tenemos la capacidad de poder aguantarnos las ganas de miccionar, las ganas de orinar. ¿Sí? Cabe recalcar que con eso no estoy mencionando que pues sí, ¿verdad? Que sea favorable que te estés aguantando las ganas de orinar. No, no. Sin embargo, pues vaya, en ciertos momentos en los cuales no hay un sanitario disponible, pues es importante, ¿verdad? Es importante para no miccionar de manera automática. Ahora bien, aquí les agregué una microfotografía de un uréter relajado. Que cabe recalcar, chicos, nosotros siempre estas estructuras, vejiga, uréter, etcétera, siempre vamos a ver imágenes histológicas de estos órganos relajados. ¿Por qué? Pues por obvias razones. Al momento de tú llevar a cabo toda la preparación de la muestra histológica, pues obviamente vas a eliminar a la orina. Entonces, con ello, obviamente no puedes encontrar a las células del epitelio de transición, pues estiraditas o distensionadas, no, más bien las vas a encontrar relajaditas. Y que de hecho, miren, aquí por ejemplo, esta parte superior sería la luz del uréter, es decir, la parte interna del uréter. Luego tenemos a la mucosa, que ya dijimos que está formada por epitelio de transición, que aquí vemos cómo este epitelio de transición está formado por esas celulitas que yo te dije que tenían formas como ovaladitas, ¿sí? En forma de cúpula. Este epitelio también cabe recalcar que es estratificado. Se encuentran varias capas de estas celulitas este, de transición en forma de cúpula. También por aquí podemos ver su lámina o membrana basal. Posteriormente, también aquí en la parte interna, podemos tener al tejido conjuntivo laxo. ¿Por qué laxo? Pues porque relativamente tiene pocas fibras de colágeno, pero bastantes fibroblastos. Todos estos que vemos aquí son los núcleos de los fibroblastos. También a su vez, estas regiones que vemos que están como vacías, realmente no es que haya un vacío, sino que estas son vasos sanguíneos precisamente del tejido conjuntivo laxo. ¿Sale? Y por último, a la uretra. La uretra, cabe recalcar que es diferente o tiene estructura diferente y composición histológica en hombres y en mujeres. En el caso de los hombres, la uretra va a tener una mayor longitud, ¿sí? En el caso de los hombres, pues su uretra llega a medir hasta 20 centímetros y cabe recalcar que la uretra forma parte tanto del sistema reproductor masculino como del aparato urinario. Histológicamente hablando, la uretra masculina se divide en uretra prostática, uretra membranosa y uretra esponjosa o peniana. En el caso de la uretra prostática, pues ella va a medir aproximadamente entre 3 a 4 centímetros y se va a elongar desde el cuello de la vejiga, es decir, desde la parte inicial, ¿sí? O bueno, más bien desde la parte terminal de la vejiga e inicial de la uretra hasta la glándula prostática, ¿sí? Hasta acá, es decir, este trayecto de aquí, ¿sí?
Histológicamente hablando, esta uretra prostática va a estar tapizada en la parte interna por urotelio, que ya dijimos que es epitelio de transición estratificado, y los conductos eyaculatorios y prostáticos van a estar desembocando aquí, a nivel de uretra prostática. Posteriormente vamos a tener a la uretra membranosa. Ella únicamente mide 1 centímetro, ¿sí? Es decir, es la parte más corta de la uretra masculina. Ella se va a elongar desde el vértice de la glándula prostática, es decir, desde aquí hasta acá, ¿sí? 1 centímetro nada más, hasta lo que es el bulbo del pene, es decir, la base del pene. Histológicamente hablando, esta uretra membranosa va a estar revestida de epitelio estratificado o pseudocilíndrico estratificado. Y por último, la uretra esponjosa o peniana debe su nombre a que ella se elonga desde la base del pene hacia toda la longitud de dicho pene. En este sentido, por eso es que es la porción de la uretra más larga. Llega a medir aproximadamente unos 15 centímetros. Esta, histológicamente hablando, en su porción basal, es decir, en el primer trayecto, ¿sí? El primer trayecto va a estar rodeada por epitelio estratificado pseudocilíndrico, mientras que en el extremo distal, es decir, ya en la parte terminal del pene, va a estar recubierta de epitelio plano estratificado. Ahora bien, en el caso de las mujeres, en el caso de nosotras las mujeres, nuestra uretra únicamente mide entre 3 a 5 centímetros y únicamente se divide en parte proximal y parte terminal. Es decir, la parte proximal es la que está colindante con la vejiga, mientras que la parte terminal es la que ya se encuentra en contacto con la vagina, ¿sale? O sea, ya los genitales externos, ¿sí? Histológicamente hablando, pues, la parte proximal de la uretra femenina va a estar revestida de urotelio, que ya quedamos que es epitelio de transición estratificado. Y en el extremo terminal, que es el que les mencionaba que ya tenía ahí colindancia con la vagina, vamos a tener un revestimiento de epitelio plano estratificado. Pues bueno, chicos, esto sería todo por el video del día de hoy con respecto a histología del aparato urinario. Gracias por su atención. Bye.